Gusto recibir a Alejandra Regues. Ella es del Frente de Izquierda, es candidata a diputada nacional y está aquí en el piso con nosotros. Bienvenida, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, hoy es un día muy importante y que seguramente cuando se hable de la historia de Tucumán va a tener su lugar, porque se lo merece. Y estamos hablando de la mega causa del operativo Independencia, este proceso judicial que lleva, ¿cuánto? Un año y medio ya. Un año y medio ya, sí. Y que hoy llega a su punto final con el dictado de la sentencia. Así es, esta tarde vamos a estar esperando la sentencia, la decisión del tribunal que ha imputado a 17 personas, entre miembros de la policía y del ejército, en la causa del operativo Independencia, ¿no? Entendemos que tiene una relevancia importante y seguramente tenga una repercusión nacional, como la tuvo en su momento, lamentablemente, el operativo Independencia, ¿no? Que fue la antesala, el ensayo de lo que después se replicó en todo el país bajo la dictadura militar. Este juicio tiene la particularidad de estudiar o de investigar todos aquellos delitos o crímenes de lesa humanidad que sucedieron bajo un gobierno democrático, ¿no? Porque recordemos que hubo por parte de, en ese momento, el gobierno de Isabel Perón, un decreto que firmaba la aniquilación de la guerrilla, y bajo ese decreto fue que sucedieron todos estos crímenes y cientos y cientos más que no llegaron al tribunal. En este caso lo que se trató de dilucidar de alguna manera es qué pasó en 270 casos, 271 casos, exactamente. Sí, en la Escuelita de Fama y Ya se calcula que pasaron entre 2.500 y 3.000 personas que fueron torturadas, desaparecidas. Es decir, este caso expresa, desde el punto de vista cuantitativo, el juicio un límite importante, al haber 17 imputados, pero también desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Si decimos que se trata solamente de miembros de la policía o del ejército, estamos también hablando de que hay una falencia importante en cuanto a la responsabilidad política que hubo detrás del operativo Independencia. Yo recién nombraba a Estela Martínez como la principal responsable, Estela Martínez de Perón, que ni siquiera pisó el tribunal, y como ella también decenas de funcionarios políticos, intendentes, legisladores, concejales, que acá en la provincia estuvieron al servicio también del operativo Independencia y que tampoco pasaron por tribunales. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que esto no se cierra con la sentencia de hoy, sino que es probable que haya otros procesos judiciales de aquí en adelante? Sí, desde ya, incluso, o sea, lo que es importante, y es importante que los haya, porque si no hay un mensaje que se está dando, donde se escinde la responsabilidad política de la responsabilidad material, ¿no? Que es una lógica que incluso si la vemos al día de hoy, o sea, pues esto no es solo un problema histórico, sino que se replica, y que al día de hoy, habiendo una persona desaparecida en democracia, el caso de Santiago Maldonado, se intenta llevar adelante el mismo esquema, ¿no? Donde ahora, después de múltiples maniobras que se fueron haciendo por parte de Bullrich, el Ministerio de Seguridad y demás, para intentar encubrir la desaparición de Santiago, actualmente se señala a 7 gendarmes como responsables exclusivos de su desaparición. Y no así a la responsabilidad política cuando se trata de una persona que ha desaparecido en una represión que tenía una comandancia política, ¿no? Ya está demostrado que estaba Nocetti, el segundo de Bullrich, en ese momento en el lugar, dando las órdenes para reprimir, y Santiago desde el 1 de agosto está desaparecido en esas circunstancias. Es decir, vemos que la importancia que tiene la sentencia de hoy desde ya tiene que ver con una justicia y con una demanda histórica de los organismos y los movimientos de derechos humanos, pero que también cobra una vigencia a la luz de la situación política que está atravesando el país. Decías al comienzo, bueno, nos vamos a movilizar. Está previsto para las 3, creo, el inicio de la lectura de la sentencia. Sí, así es. El tribunal ha anunciado que a partir de las 15 horas se va a dar lectura a la sentencia. Y cuando decías nos vamos a movilizar, ¿qué es lo que está preparado? ¿Qué actividades va a haber? A partir de las 14 horas vamos a estar concentrándonos en la esquina del tribunal, en la calle Crisóstomo y Chacabuco, donde es importante que seamos muchos, que se acerquen todos los vecinos que puedan, para empezar a dar ese mensaje político, ¿no? No se trata solamente de una discusión histórica, sino que hoy cobra vigencia a la luz de la desaparición de Santiago y a la luz de un relato que también empezó a desarrollarse desde el gobierno nacional, donde desde que asumió se empieza a poner en tela de juicio la magnitud
y las consecuencias que tuvo el genocidio, ¿no? Macri en un momento decía que, bueno, que no eran 30.000 los desaparecidos, que quizá eran 8.000, que hablaba de guerra sucia, se intentó dar el famoso 2x1, que después tuvieron que retroceder para beneficiar a los genocidas, o incluso las prisiones domiciliares, que son un mensaje político que cobra relevancia a la luz de que es un gobierno que está pensando en llevar adelante un ajuste mucho más profundo aún después de octubre, ¿no? Nosotros sabemos que no hay ajustes sin represión, que se intenta limpiar y seguir rodeando de impunidad a todas estas fuerzas represivas que actúan como actuaron contra los mapuches en la Patagonia, que actúan contra los docentes, que actuaron también bajo el gobierno anterior, reprimiendo a los trabajadores del EAR o montando operativos de infiltración, como fue el Proyecto X, a las organizaciones sociales, y entendemos de que esa vigencia que tiene la lucha contra estos aparatos represivos para impedir que se fortalezcan, para impedir que sigan rodeados de impunidad, es una lucha que depende y corre solamente por cuenta de aquellos que ya peleamos por la aparición con vida de López, que hoy estamos organizados por la aparición de Santiago y por la cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas. Bueno, un gusto recibirte, Alejandra, en nuestro piso. Bien, te vamos a tener seguramente porque ya va a arrancar oficialmente la campaña con vista a las elecciones del 22. Así es. Así Sí, que, sí, sí. bueno, esperamos a la vuelta. Si me permitís una última cosa que quisiera mencionar, tiene que ver con que ayer visitó el concejal Ricardo Bussi el tribunal en el marco de la penúltima audiencia en el juicio del operativo Independencia. De más está decir que lo hizo para saludar a los genocidas, a sus familiares, y me parece que es realmente grave que un concejal hoy en democracia siga sin asumir que su padre fue un genocida, que es algo que está totalmente demostrado ya por la justicia, en su momento lo repudió la Cámara de Diputados de la Nación y socialmente sabemos que Bussi fue un genocida y le quisiera hacer esa pregunta al concejal a través de este medio, si opina o cuándo piensa reconocer que su padre fue un genocida, ¿no? Y que si estuviese vivo hoy tendría que estar en el banquillo de los acusados. Alejandra Arregues, candidata a diputada nacional, dirigente de la izquierda aquí en Tucumán, en la mañana de las 7. Gracias. Gracias a vos. Adelante, Carlos. Muy bien, muchas gracias.